Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Bendiciones para todos en este hermoso día que el Señor nos regala en esta mañana en la que nos podemos reunir a través de este medio de comunicación para estudiar la bendita palabra de Dios. Hoy nos corresponde exponer el Evangelio de Marcos en el capítulo 7, versículos 1 al 23. Pero antes de iniciar el estudio y de leer su palabra, vamos a encomendarnos en oración. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, te doy gracias por este nuevo día que nos regalas y te alabamos por darnos el privilegio de sentarnos a estudiar tu bendita palabra, de tener un tiempo para escudriñar tu palabra y meditar en ella acerca de tus verdades eternas que están reveladas en tu precioso libro. Permítenos entender, Señor, el Evangelio glorioso de la salvación que tú has otorgado en la sangre preciosa de tu Santo Hijo. Que donde quiera que haya una persona escuchando este programa, sea hoy tocada con su palabra. Coloco este estudio en tus manos, Señor, y te ruego que les hables al corazón y que les muestres la salvación y la gracia que tú has otorgado en la sangre preciosa de tu Santo Hijo. Te lo pido en el nombre de Él, con acción de gracias. Amén. Continuando con los estudios positivos del Evangelio de Marcos, hoy nos corresponde exponer en Marcos 7, versículos 1 al 23. Este pasaje es un poco largo, así que pongamos mucha atención a la lectura. Dice así la palabra de Dios. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido desde Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale,
eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Una simple lectura del pasaje que hemos leído nos muestra claramente que lo que sucedió aquí fue un choque entre dos religiones: la religión que enseñaban los fariseos y la religión que enseñaba el Señor Jesucristo. Un choque como sucede aún sobre la faz de la tierra entre la religión falsa que proviene de los hombres y la religión verdadera que proviene de Dios. Alarmados por la observancia de sus normas religiosas por parte de los seguidores de Jesús, los fariseos le protestan públicamente al Señor: ¿qué es esto que tus discípulos no guardan nuestra religión? Eso es una falta grave. Y allí viene la respuesta del Señor, que desenmascara la falsedad de la religión de los fariseos y explica las características de la verdadera religión. Vemos entonces en el pasaje claramente dos puntos para ampliar y explicar, y cada uno corresponde con la descripción de una religión. Lo primero que vemos es la religión de origen humano y sus principales características. Y en segundo lugar, lo que vemos es la religión de origen divino y sus características. De esa manera explicaremos nuestro pasaje. Comencemos pues con la primera, con la falsa religión de los fariseos. El pasaje nos enseña las siguientes características de la religión falsa. En primer lugar, la religión falsa no conoce a Dios de corazón. Noten lo que dice Marcos 7, verso 6 de nuestro pasaje. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Muchos seguidores de falsas religiones están convencidos de que conocen a Dios, de que Dios es su Padre, como decían en otro lugar estos mismos fariseos a Jesús. Dios es nuestro Padre, le decían. Pero a ellos mismos Jesús les dijo: vuestro padre es el diablo, porque realmente no le conocen de corazón y quieren matarme. Si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he venido. Y es que la verdadera religión es un cambio de corazón operado por Dios. No es un conjunto de ritos religiosos acompañado de buena conducta moral en los cuales se invoca el nombre de Jesús. Más bien es un cambio total de corazón que Dios opera en la persona que escucha el mensaje de la palabra de Dios. Esto lo enseñó Jesús a otro fariseo llamado Nicodemo, y fue enseñado por los profetas siglos antes de que llegara Cristo. Muchos creen estar en la verdadera religión simplemente porque siguen la religión que han heredado de sus padres, pero a menos que hayan experimentado un verdadero cambio de corazón o un nuevo nacimiento, su religión sigue siendo falsa porque no es de corazón. ¿Cómo sabe una persona que su corazón ha cambiado? Porque se ha arrepentido de sus pecados con dolor y ahora solo confía en la obra de Cristo realizada en su favor. No en su religión, no en sus buenas obras, sino en Cristo solamente. Aquellas personas que dicen que conocen a Dios desde que eran niños y que siempre han estado con Dios porque han sido fieles a su religión, lo más probable es que no conocen a Dios de corazón, porque uno no nace conociendo a Dios. Es necesario experimentar arrepentimiento antes de conocer a Dios, porque sin arrepentimiento y sin fe en la obra de Cristo no podemos conocer a Dios. En segundo lugar, la falsa religión se detecta porque enseña mandamientos de hombres. Vemos en el pasaje que como la falsa religión es extraviada del entendimiento correcto de la palabra de Dios, por lo tanto, ella suplanta las enseñanzas de la palabra de Dios por las enseñanzas de los hombres
que tuercen la palabra de Dios e imponen mandamientos de acuerdo a sus tradiciones y a su manera de pensar. En el pasaje vemos que los maestros de los fariseos habían enseñado 2 mandamientos que Dios nunca ha exigido a su pueblo: el lavamiento de las manos y de otros utensilios que supuestamente quedan impuros por usos comunes. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Ellos enseñaban erróneamente que el hombre se contamina y no podía presentarse ante Dios si tocaba ciertas cosas con las manos o visitaba ciertos lugares. El Señor, en los versículos 17 al 23, les aclara esto a sus discípulos, diciéndoles en términos espirituales que nada de lo que el hombre toca o incluso come puede contaminarlo espiritualmente. Les dice que el hombre está contaminado es por el pecado que tiene dentro de su corazón, y debe preocuparse por ese pecado que tiene dentro del corazón y no por las cosas de afuera que toca o que come. Por eso Cristo les dijo: ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Cristo les explica claramente que el mal del hombre está en el corazón. Otro mandamiento, que era una regla inventada por los maestros de los fariseos y no por Dios, era una forma de evitar que ellos ayudaran a sus padres ancianos, diciendo que el dinero que le podrían dar a ellos para ayudarlos ya lo habían consagrado como ofrenda a Dios, y con eso era lo único que podían ayudarlos. Así, de esta manera religiosa, evadían su responsabilidad, ofendiendo a Dios y violando el 5.º mandamiento, que les ordenaba ayudar u honrar a sus padres en sus necesidades. Por eso Cristo les dice que ellos invalidan el mandamiento de Dios por su tradición, porque ellos decían: basta que yo diga a un hombre, al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que yo pudiera ayudarle, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ellos enseñaban que el hecho de que dedicaran su plata y sus bienes a Dios era suficiente, y que como ya habían dedicado ese dinero, esa ofrenda a Dios, con eso era suficiente y estaban libres para evadir la responsabilidad o el mandamiento de la ley moral de Dios, que indica claramente que los hijos deben honrar a sus padres. Así es que estos fariseos hacían que por su tradición se invalidara o no se practicaran los mandamientos de Dios. Así que la religión falsa está llena de errores, por cuanto está basada en tradiciones y mandamientos de hombres que pasan por alto la autoridad de la palabra de Dios y aceptan las tradiciones y los mandamientos de los hombres. La pregunta, amable oyente, sería: ¿cómo podemos reconocer una religión falsa? La respuesta obvia es comparando sus doctrinas y sus prácticas con la palabra escrita de Dios, es decir, con la Biblia. Al pasar la religión por el cernidor de la palabra de Dios,
veremos que estas falsas religiones están llenas de errores. Errores tales como adorar imágenes, orar por los muertos, adorar a la Virgen, pedirle a los santos, pedirle a los ángeles, enseñar que uno se salva por méritos o por pertenecer a una organización religiosa. Y muchos errores más han caracterizado a las religiones falsas en la historia de la humanidad, cuyas prácticas y creencias no son conforme a las enseñanzas de la Biblia, porque tuercen sus enseñanzas y van en contra de ellas. Ahora veamos el contraste de la falsa religión con la verdadera religión que enseñaba y practicaba el Señor Jesucristo. La verdadera religión, en primer lugar, reconoce a Jesús como su Señor y Salvador. En el verso 6 de Marcos 7, dice así: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Nos dice el texto que la verdadera religión no es hipócrita, sino que honra a Jesús con el corazón y no solamente con los labios. Y de eso está lleno el mundo, amable oyente, de gente que honra a Dios con los labios, pero su corazón está muy lejos del Señor, porque no obran conforme a su voluntad. Por supuesto, estos fariseos estaban atacando a Jesús, porque no lo reconocían como el Hijo de Dios que había venido a salvar a muchos de sus pecados y a fundar la verdadera religión, la cual tiene como centro al Señor Jesús. Hoy en día muchos dicen reconocer a Jesús como su Señor y su Dios, pero no le obedecen sus mandamientos, porque su corazón está lejos de Él. Los tales, a pesar de decir que creen en Jesús, no han nacido de nuevo y en el día del juicio final se perderán. Como dice en Mateo capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que no basta con decir de labios que amamos y que somos siervos o servidores de Cristo. Lo que importa es que hagamos la voluntad de Él cada día en nuestras vidas, amables oyentes. En segundo lugar, la verdadera religión consiste en un cambio de corazón. Un corazón lejos de Dios significa un corazón no cambiado, no regenerado. Por tanto, la verdadera religión consiste en un cambio de corazón. Un miembro de la verdadera religión ha sido cambiado por Dios, y él mismo reconoce que es un miserable pecador y que antes estaba en tinieblas y ahora ve la luz. Esto indica que si una persona dice que no tiene pecado o que ella es muy buena como para ir al cielo, está en profundas tinieblas en realidad. Una persona que conoce la verdadera religión ama vivir en santidad. Le duele el pecado que comete porque es una ofensa a Dios y llora ante Él pidiendo ser limpiado y perdonado de su maldad. Si una persona dice ser miembro de la verdadera religión y no odia el pecado, procurando vivir en santidad cada día, la religión del tal es falsa y sufrirá eterna condenación a menos que se arrepienta de su hipocresía y realmente viva en obediencia al Señor. En tercer lugar, la verdadera religión consiste en entender correctamente la Biblia y rechazar el error. En Marcos 7, versículos 6 al 8 nos dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas cosas semejantes. Nos dice el texto que la verdadera religión enseña correctamente
todos los mandamientos de Dios y rechaza la doctrina y las tradiciones de los hombres. Las personas que han conocido realmente a Cristo pueden entender fácilmente el error de las religiones falsas y se alejan de ellos. Los que no conocen a Cristo realmente se quedan por largos años participando de estos errores, tanto de doctrina como de conducta. Pero cuando son nacidos de nuevo, al escuchar el verdadero evangelio, les es dado el Espíritu Santo, el cual los guía a toda verdad en la lectura de la Biblia, y allí entienden los errores y los abandonan. En esta época, nosotros vivimos también en la misma situación en la que vivió el Señor Jesucristo. Hoy en día también existe la verdadera religión y la falsa religión. La verdadera religión entiende que el problema del hombre está en la corrupción de su corazón y no es cuestión de practicar ritos religiosos. El entender la corrupción o la depravación de nuestro corazón nos hace entender que necesitamos un Salvador y un nuevo corazón, y no es de practicar reglas y ritos que no cambian realmente a nadie, porque solo Cristo es el que puede cambiar nuestro corazón. Porque si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La verdadera religión enseña que no hay ningún hombre con corazón bueno. Todo hombre nace con un corazón o naturaleza corrupta. En Romanos 3, versículos 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así es que la verdadera religión reconoce la corrupción del corazón del hombre y entiende que solo Cristo puede quitar esa corrupción porque cambia el corazón. En el mundo en que vivimos siempre habrá una disputa entre la religión falsa y la única religión verdadera, la del Señor Jesucristo. Las constantes disputas del Señor con los fariseos nos advierten esta realidad de nuestros días. Muchos de los que hoy dicen seguir a Jesús de Nazaret lo están haciendo de una forma equivocada, demostrando con ello que realmente no le han conocido y que su religión, a pesar de llevar el nombre de Jesús, es falsa. A pesar de que se dicen ser cristianos, su fe es falsa y su religión son mandamientos de hombres y doctrinas de hombres que no salvan a nadie. La única forma de estar seguros, si conocemos o no al Dios vivo y verdadero, es a través de la palabra de Dios escrita, la Biblia. Ella nos dice si lo hemos conocido o no. Ante la Biblia, nuestros errores son descubiertos y también nuestro corazón. Un corazón que no ha nacido de nuevo va a rechazar la Biblia y sus demandas. No va a querer leerla, no va a entender lo que lee, no va a querer obedecer todo lo que ella demanda. De esa manera, sabremos si estamos en la verdadera religión o no. Al hablar de la verdadera religión, no estamos diciendo que todo el problema consiste en si la persona asiste a una iglesia donde se predica la verdadera religión o no. El problema, más bien, es si la persona ha conocido de verdad a Dios o no, si realmente ha cambiado su corazón, porque es posible que una persona asista a una iglesia donde se enseña la verdadera religión del Señor Jesús y aún así no conocer al Señor Jesús porque su corazón no ha sido cambiado. Por lo tanto, ante la posibilidad de estar engañados por una falsa religión, invoquemos a Cristo como nuestro único Salvador y pidámosle perdón por todos nuestros pecados y por la religiosidad tal vez en la que tú has vivido, y arrepiéntete de verdad y ruegue a Dios que le lave de sus pecados y le cambie su corazón y que le permita obedecer su santa y bendita palabra, la cual es la norma de fe y conducta por la cual debemos vivir. En Colombia hay miles que están en la falsa fe, que dicen creer en Jesús de labios, pero su corazón está lejos de Él, lejos de la Biblia como su norma de fe y conducta. Amigo oyente, sea honesto con usted mismo. ¿No es verdad que usted honra a Jesús de labios, pero su corazón está lejos de Él?
reconozca su condición pecaminosa, su actitud hipócrita, y arrepiéntase de su falsa fe y de su falsa religión, y venga verdaderamente a los pies del Señor Jesús pidiendo perdón y misericordia, y hallará la verdadera religión, porque obtendrás un nuevo corazón. Que Dios tenga misericordia y conduzca a muchos de los que hoy están engañados por las falsas religiones y en la falsa fe, que se vuelvan a la verdad de Cristo y a su palabra, y que abandonen aquella religiosidad. Aquellos que hasta el día de hoy permanecen indiferentes al llamado del Señor, hoy lo escuchen, y hoy su corazón sea cambiado, y venga salvación del Dios Todopoderoso, otorgada por el sacrificio de Cristo en la cruz. Solo Él puede cambiar los corazones, solo Él puede cambiarte a ti, amable oyente. Reconoce tu pecado, arrepiéntate de tu religiosidad y confía únicamente en Jesucristo y en lo que Él enseña en su bendita palabra. Él murió y pagó por tus pecados. Él resucitó venciendo la muerte para darnos la esperanza de la resurrección y de la vida eterna, porque todo aquel que en Él cree no morirá eternamente, sino que un día resucitará como Él resucitó. A Él sea la gloria por siempre. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos Dios mediante el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.